Vamos a ver unas consideraciones sobre la ley de Ohm y potencia eléctrica. Como ya vimos, la ley de Ohm es de un circuito, está dada por el voltaje del circuito, es igual a la resistencia por corriente. La resistencia que ofrece el circuito por la corriente, por la intensidad de corriente que pasa a través del circuito. Vamos a recordar potencia eléctrica. La potencia eléctrica de un circuito es igual al voltaje del circuito por la corriente del circuito. Son dos sencillas fórmulas, se pueden despejar en la ley de Ohm tanto la corriente como la resistencia, y en potencia eléctrica de igual manera. Vamos a ver ejercicios de esta manera, en donde podemos aplicar estas dos fórmulas. Físicamente, en clases pasadas ya se los había comentado, la consideración de potencia eléctrica es una multiplicación. Potencia eléctrica es la multiplicación entre el voltaje por corriente, y si en ley de Ohm el voltaje es igual a la resistencia por corriente, entonces puedo sustituir este valor. Si el voltaje es igual a la resistencia por corriente, puedo sustituirlo aquí, en el valor del voltaje. Es decir, potencia sería igual a la resistencia por corriente, porque esto vale el voltaje por la corriente. Entonces, la potencia también está dada, y por I cuadrada, la potencia está dada en resistencia por la intensidad de corriente al cuadrado. Es decir, sustituimos el valor del voltaje de acuerdo a la ley de Ohm. En la misma ley de Ohm, recuerden que podemos despejar la corriente. Si esta está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, la corriente, según la ley de Ohm, es voltaje entre resistencia. Entonces, de igual manera, esta corriente la puedo sustituir aquí. Su valor. Si la potencia es igual a voltaje por corriente y sustituyo el valor de la corriente, entonces tengo que la potencia es igual al voltaje por el valor de la corriente, que es voltaje entre resistencia. Hacemos la multiplicación y esto me da que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre resistencia. De igual manera, el voltaje de un circuito es igual a la suma de todos los voltajes, y la potencia eléctrica es igual a la suma de todas las potencias. Recordemos que de manera física, si tenemos que la onda sinusoidal de voltaje es seguida normalmente en fase por la corriente, tenemos que la potencia es una multiplicación. Es la multiplicación de voltaje por corriente. Entonces multiplicamos físicamente. Positivo por positivo da positivo, negativo por negativo da positivo. Es decir, la potencia promedio eléctricamente es positiva. Vamos a ver unos ejercicios. Veamos en este ejercicio tenemos un circuito serie, son tres resistencias en circuito serie de diferente valor. Resistencia 1 de 10 ohms, resistencia 2 de 30 ohms y resistencia 3 de 60 ohms. La corriente que circula por el circuito es de 3 amperes. Si es un circuito serie, está dado por esta fórmula, la suma de todas las resistencias. La resistencia total del circuito es de 100 ohms. Es la suma de cada una de las resistencias. Si tenemos la resistencia total del circuito y la corriente total del circuito, entonces la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente.
el voltaje total del circuito es de 300 volts. Pero puedo sacar el voltaje en cada una de estas resistencias. El voltaje que existe entre esta resistencia, entre esta y entre esta. Vemos el primer voltaje. El voltaje 1 va a ser igual a la resistencia 1 por la corriente, que me indica la ley de Ohm. Entonces sería 10 ohms por los 3 amperes, me da 30 volts. 30 volts tengo en este punto. En la resistencia 2, sería resistencia 2 por corriente, sería 30 por 3, tengo 90 volts en esta resistencia. Y finalmente la resistencia 3, tengo que es la resistencia 3 por la corriente, serían 60 por 3, serían 180 volts en la resistencia 3. Son los voltajes en cada uno de los resistores. El voltaje total, como vimos anteriormente, está dado por la suma de cada uno de los voltajes. El voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Que me da un total de 300 volts, que son los mismos 300 volts que del voltaje total ya calculado. De esta misma manera podemos sacar la potencia. La potencia eléctrica del mismo circuito ya calculamos, acabamos de calcular el voltaje en cada resistencia. En la resistencia 1 de 10 ohms tenemos un voltaje de 30. En la resistencia 2 de 30 ohms tenemos un voltaje de 90. Y la resistencia 3 de 60 ohms tenemos un voltaje de 180. ¿Cómo aquí lo calculamos? 30, 90 y 180. La potencia total del circuito, según la fórmula de potencia eléctrica, es voltaje por corriente. El voltaje total, ya lo calculamos, son 300 volts. Y la corriente que circula por el circuito son de 3 amperes. Esto me da una potencia total de 900 watts. Pero puedo calcular, al igual que los voltajes, la potencia en cada resistencia. La potencia eléctrica que me está disipando cada resistencia. Veamos en la resistencia 1. La potencia 1 sería el voltaje 1 por su corriente, porque esta es la fórmula de potencia, voltaje por corriente. El voltaje 1 lo calculamos y fue de 30 amperes por los 3 amperes que están circulando por el circuito. Esto me da que la potencia 1 es de 90 watts en este punto. En la resistencia 2 sería, la potencia de la resistencia 2 sería el voltaje 2 por la corriente, sería 90 volts por 3 amperes, me da 270 watts en la resistencia 2. Y finalmente en la resistencia 3 tenemos que es voltaje por corriente y el voltaje que calculamos fue de 180 volts multiplicado por los 3 amperes que están circulando por el circuito me dan 540 watts. Es decir, tenemos estas potencias en cada una de las resistencias. En la resistencia 1 tenemos 90 watts, en la resistencia 2 270 watts y en la resistencia 3 540 watts. De igual manera, la potencia es la suma de las potencias de todo el circuito. Si sumamos 90 más 270 más 540, nos da, aquí hay un error, nos debe dar 900 watts, que es la potencia total del circuito. Entonces, podemos calcular el voltaje en cada una de las resistencias y el voltaje total, y de igual manera podemos calcular la potencia en cada una de las resistencias y la potencia total.